Conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a 3 jueces de distrito designados por el Pleno de dicho Consejo. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie. Señores licenciados Jorge Alberto Camacho Pérez, Fernando Manuel Carvajal Hernández, Edgar Ulises Rentería Cabañes, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de juez de distrito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si no lo hicieres así, la nación os lo demande. Felicidades. Señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entregará a los señores jueces de distrito el distintivo y las credenciales correspondientes. Para la recepción, los señores jueces de distrito pasarán al frente conforme se les vaya mencionando. Camacho Pérez Jorge Alberto. Carvajal Hernández Fernando Manuel. Y Rentería Cabañes Edgar Ulises. El señor ministro José Ramón Cosío Díaz pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor ministro Cosío Díaz. Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor ministro presidente, compañeras ministras, compañeros ministros, señores y señora miembros del Consejo de la Judicatura Federal, señores jueces que el día de hoy toman posesión, muchas felicitaciones a nombre propio y de mis compañeros. Hace unos años, un distinguido autor militar, John Keegan, publicó un libro que me parece de la mayor importancia. Una traducción más o menos general podía ser La máscara del mando, y en ella pasa revista a las maneras en las que históricamente han actuado los líderes militares del mundo. Empieza con Alejandro Magno, salta a otros personajes, llega al Duque de Wellington y posteriormente a Ulysses Grant en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Lo que muestra este libro es bien interesante y es cómo a lo largo del tiempo se ejerció el mando militar. Alejandro y otros líderes de sus militares, que además eran reyes, tenían que participar al frente de las batallas, tenían ellos personalmente que combatir y conducir a sus ejércitos. Parte de su legitimidad política derivaba de su acción militar. Lo mismo pasó, insisto, con otros líderes de aquellos tiempos. Pero si vamos al Duque de Wellington, en sus batallas en España, o en sus batallas muy conocida de Waterloo, queda claro que el rey no se involucraba más en la guerra. Y si vamos después a la Guerra Civil Española y vemos cómo actuaba el general Grant, también nos daremos cuenta que su forma de comandar los ejércitos era completamente distinta a cómo lo hacía el Duque de Wellington. ¿Por qué quiero traer a cuento esta manera histórica de reflejar el ejercicio del poder militar? Porque me parece que nos muestra que hay una historicidad
en estas formas del ejercicio. Y ello me permite preguntarnos si hay también una historicidad en las formas de ejercer la judicatura, la función jurisdiccional, la justicia, como queramos llamarla, en este conjunto de sinónimos. Desde luego, ver cómo impartía justicia el rey Salomón o un juez inglés tan importante como Cook, el mismo Chief Justice Marshall, o cómo la ejercieron con posterioridad entre nosotros Vallarta, Moreno Cora, Iñárritu, don Carlos de Silva y Nava y algunos otros distinguidos jueces mexicanos, me parece que sí nos marca una historicidad en esas formas. Creo que ustedes, ahora que están tomando la protesta del cargo y pronto empezarán a ejercerlo, tienen que preguntarse qué significa ser juez hoy. Y creo que significa darse y comprender su propia historicidad en este momento en el que estamos viviendo, con muchas complicaciones y muchas dificultades en distintos aspectos de la vida nacional. Lo primero es que me parece que ustedes tienen que comprender cómo es el ejercicio de ciertos elementos técnicos. Desde luego tienen que ser versados en el manejo de la Constitución, porque la Constitución, y más allá de un lugar común, se ha introducido en la totalidad de nuestro orden jurídico. Los jueces de hace algunos años, no muchos, veían a la Constitución a partir del juicio de amparo. Los jueces de hoy en día tienen que ver a la Constitución como totalidad presente, como totalidad que va permeando nuestro orden jurídico. No solo para el ejercicio de los controles de regularidad constitucional, sean estos concentrados o difusos, sino como una forma de ser, como una forma de estar en el ejercicio de la función. En segundo lugar, me parece que tienen ustedes que comprender cabalmente, no como algo exótico, el orden internacional, porque en la medida que nuestro Estado celebra y seguirá celebrando tratados internacionales, aceptando jurisdicciones de ciertos órganos jurisdiccionales o no en el ejercicio de sus actividades, ustedes tendrán que entender que esas normas forman parte, se han internalizado en el orden jurídico mexicano y tienen ustedes también que formar parte y construir ese orden con esas disposiciones. En tercer lugar, me parece que tienen ustedes que estar abiertos con una mente que no es tradicional en las judicaturas nacionales, no solo estas, sino en muchas otras, al conocimiento científico. Me parece que cada día resulta más difícil que un juez pretenda que las soluciones que quiere dar a graves problemas que están sometidos a su decisión se pueda resolver única y exclusivamente con el derecho. Creo que es importante saber cómo acercarnos a esos conocimientos científicos, cómo insertarlos en nuestras sentencias y cómo tratar de resolver los fenómenos que están sometidos, insisto, a nuestra consideración. Por otra parte, me parece que tienen ustedes para construir su propia legitimidad, la legitimidad individual de ustedes, de su juzgado, de su personal, y en ello coadyuvar a la legitimidad general del Poder Judicial de la Federación, que encontrar formas fáciles, no simples, pero sí fáciles, de explicación de aquello que resuelve. Si se nos ha encomendado a nosotros la vida, la libertad, los papeles, las posesiones y los derechos de los habitantes de nuestro territorio nacional, creo que las personas merecen saber por qué alguno de esos bienes va a ser o fue afectado. Si no somos capaces de explicar nosotros qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, me parece que afectaremos muy seriamente nuestro desempeño. Por otro lado, y por los tiempos que vivimos, me parece que deben ustedes mantener y sostener sólidas condiciones morales. No podemos en nuestra actividad mezclarnos, revolvernos, confundirnos con aquello que estamos tratando de evitar. Sé que existen en la ley orgánica y en distintos códigos de procedimientos que nos aplican normas para evitar que nosotros quedemos afectados por los intereses de las partes. Pero me parece que hoy, más que nunca, cuando nuestro país está tan dolido por la corrupción, por la impunidad, por una enorme cantidad de fenómenos presentes y seguramente futuros que estarán apareciendo como parte del ejercicio normal de vigilancia y auditoría del país, no pueden ustedes confundirse, repito, con aquello que están ustedes destinados a ordenar.
Me parece que también este es un elemento de la mayor importancia en el caso concreto de la situación que estamos viviendo. Cuando estén ustedes ejerciendo la función en los próximos días, me parece que entenderán y verán con mucha prontitud algunos fenómenos importantes. En primer lugar, lo que yo creo que estamos empezando a vivir, que es una contracción de los derechos humanos, más allá de las retóricas celebratorias en las cuales estamos sometidos. Creo que muchas instituciones, frente a la presión de la inseguridad, frente a la presión de la corrupción, frente a las incertidumbres de mucho tipo, nacionales e internacionales, están empezando a contraer su doctrina sobre derechos humanos. Me parece de la mayor importancia que ustedes como juez de este momento histórico sostengan a los derechos humanos, no en la retórica, sino en el día a día de las decisiones que les van tocando plantear. En segundo lugar, me parece y lo deseo que los procesos de corrupción que vive el país y que se empiezan a abrir lleguen a la judicatura, y esto me parece que les va a implicar a ustedes enorme resiedumbre de carácter y enorme fuerza, por la sencilla razón de que se afectarán muchos de los intereses más importantes del país. Y en tercer lugar, me parece que deben estar ustedes muy alertas a sostener los cambios de carácter procesal y de carácter orgánico que se están presentando en el país, no solo en materia penal, sino también en materia laboral, en materia familiar y en materia civil, que seguramente estaremos viviendo el año que entra. Yo voy a terminar aquí, son ustedes 3 jueces nada más. Hubiera preferido invitarlos a desayunar para platicar con ustedes de todas estas cuestiones. Son muy poquitos, pero me da mucho gusto haberlos recibido y a darles estas palabras. Simplemente, y para terminar, me gustaría terminar por donde comencé. Ojalá se den cuenta ustedes del momento histórico que estamos viviendo, que tengan la capacidad de sumergirse en él, de involucrarse en él y hacer en ese contexto histórico lo que la Constitución, las leyes y su conciencia les exigen. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a los señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar en breve después de un receso. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país.